Empecemos. El miedo todavía se respira en Cúcuta. A solo 5 minutos del casco urbano, todavía están los hornos que los paramilitares usaron como crematorios para desaparecer cientos de cuerpos que se agolpaban en medio de la guerra entre las autodefensas y la guerrilla. La idea de los hornos se le ocurrió a Jorge Iván Laverde, el iguano, un paisa de 36 años, que no sabía cómo hacer para ocultar la cantidad de muertos que los pondría en evidencia. La nena Arrázola caminó sobre las cenizas y logró que el iguano se atreviera a contarle ese y otros pecados. Se nos ocurrió la construcción de unos hornos, los cuales ya el país conoce, ya algunas fotografías porque hoy se entregó. Es un horror, eso para nadie es un secreto que es un horror, es algo de los temas los cuales miramos con más vergüenza y con mucha tristeza. Y lo que se hacía era que se sacó de esas fosas comunes que nosotros, donde habíamos enterrado a algunas personas, y se cremaron allí para que no existiera ningún rastro, para que la fiscalía no fuera y los encontrara. Hay un descanso tanto para el que perdona. Este hombre se llama Jorge Iván Laverde Zapata. Era más conocido por los alias del iguano, Raúl Sebastián o Pedro Fronteras. Tiene 36 años, nació en Turbo, en Antioquia, y a los 17 años fue reclutado por los paramilitares, que deambulaban por Urabá pregonando que iban a combatir a la guerrilla. ¿Y los prendían ustedes mismos? Sí. Era chofer de bus, pero cuando le ofrecieron un fusil ni lo dudó, y se puso el brazalete de las AUC cuando ni siquiera era mayor de edad. Cuando vimos que se levantó el movimiento de autodefensa en contra de esas guerrillas represoras, no nos quedó otra salida que empuñar lamentablemente los fusiles para irnos a la guerra. Empezó en Urabá. Uno entra sin ninguna ideología, eso es muy cierto. Estuvo en Chocó y en 1999 lo mandaron al norte de Santander, que en esos momentos era uno de esos tantos escenarios de guerra que se iban asentando por todo el país. Jorge Iván Laverde fue protagonista de primera línea de la violencia que se expandió por esta región. Hay un ser humano aquí. Este hombre es el mismo que ha confesado ante los fiscales de Justicia y Paz que usó ladrilleras y trapiches como hornos crematorios para reducir a cenizas las huellas de la infamia. Lleva 8 años preso en el pabellón de alta seguridad de Itagüí, en Antioquia. Según la ley de Justicia y Paz, a la que se acogió el grueso del paramilitarismo, el iguano debería recuperar su libertad en los próximos días. Lo que es el Frente Frontera, hasta el momento hemos confesado más de 2.000 hechos. Creo que son 5.000, 4.000 o 5.000 hechos con todo lo que era el bloque Catatumbo, todo lo que era Norte de Santander, donde tenía jurisdicción el bloque Catatumbo. Sabemos que hay 11.000 víctimas registradas de ese bloque hasta el momento. Estos hornos o ladrilleras no quedaban metidos en la montaña ni en los recovecos del monte o la selva, no. Estaban a 5 minutos de Cúcuta, al borde de la carretera, a 1 minuto de Villa del Rosario, a la vista de todo el mundo y al frente de San Antonio en Venezuela. Todo tan cerquita y todo tan lejos. Hoy son ruinas, quedan pocos hornos en pie, pero la estela de dolor, de estupor y de físico miedo no desaparece. Provoca no seguir caminando en medio de estas ruinas. El sonido de las tejas que crujen cuando les pega el viento es realmente abrumador. La luz es muy escasa y algunos rayos del sol alcanzan a colarse por estos minúsculos huecos en el techo y en los costados de estos hornos. Por dentro es lúgubre, polvoriento, con pedazos de media y de pantalones tirados por ahí, al lado de las calderas donde pretendieron desaparecer hasta la memoria de un pueblo. Y casi lo logran. Causamos mucho dolor y tristeza en medio de ese conflicto y de todo lo que sucedió allí en esa región que todos conocemos. Los habitantes vieron con sus propios ojos cómo les metían tiros de gracia a la gente y abandonaban sus cuerpos a la intemperie por 2 o 3 días, esperando a que los animales dejaran solo los huesos. Una imagen infernal, dantesca.
Luego, con la frialdad de un matarife, los metían en los hornos, sobre una parrilla ardiente, y luego un hueco profundo, debajo de la tierra, donde las pailas ardían a elevadas temperaturas. Así de simple, así de desgarrador. Estábamos en un estado de inconsciencia, creo yo. Es muy triste. Ahí es donde uno se da cuenta realmente el daño que le causamos al país, el daño que le causamos a esas familias. Nadie por aquí habla ni quiere recordar. Todo es desolación. El terror los doblegó, y es que aún andan por esta región los reductos paramilitares y los guerrilleros de Rubén Zamora, negociador de la FARC en La Habana, y a todos esos les tienen mucho miedo. Es que no es para menos. Esta región fue por más de 2 décadas un territorio ajeno, sumido bajo el control de la ilegalidad. Con toda atención, ¡fir! El ELN desde aquí diseñaba su guerra contra las petroleras y las castas políticas, y regaba cambuches por todo el sur de Bolívar, Cesar y norte de Santander. La idea de ir al Catatumbo, de ir al norte de Santander, fue cortar ese corredor que tenían las guerrillas por allí, por donde manejaban el narcotráfico. Las FARC pretendían hacer lo mismo con los frentes 33 y 45, sin contar con las estructuras del EPL y el surgimiento del bloque Catatumbo, y luego del temible Frente Fronteras de las Autodefensas, dirigido por Jorge Iván Laverde. Este frente tenía una jurisdicción que era 28, 29 municipios más o menos de norte de Santander y su zona rural. La guerrilla ya había asesinado a Jorge Cristo y los paros armados eran cosa casi que de rutina. Así como la voladura del oleoducto y las noticias de secuestros cundían por la zona. El botín de la región incluía el control del contrabando fronterizo, el robo de gasolina, las reservas de petróleo, las toneladas de carbón y los cultivos de cocaína. Fui llamado por la Casa Castaño y de la Casa Castaño nos pasan a donde Salvatore Mancuso y ese día se convocó una reunión en una finca de Salvatore Mancuso donde se nos ordenaban y se nos trazaban las directrices que era lo que íbamos a hacer a Norte de Santander. La guerrilla era la ley y los paramilitares, que también andaban por esos mismos años 90 buscando ser la ley también, resolvieron meterse en la región del Catatumbo, una especie de madriguera insurgente. Aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno. Yo llegué el 9 de mayo de 1999 a Cúcuta, Norte de Santander. Bueno, yo llegué con la misión de fundar allí lo que se llamó, lo que conocemos ahora como el Frente Frontera, que hizo parte del bloque Catatumbo. En Norte de Santander estaba el ELN, la FARC y el EPL. ¿Y el EPL? Para nadie es un secreto. A muchos no les cae bien, pero para nadie es un secreto que la guerrilla tenía un dominio de más de 30 años en esa región. Ellos eran los que dominaban la región. Y así fue. Los habitantes de esta región pasaron de un yugo a otro. La embestida paramilitar se hizo sentir con la masacre de La Gabarra, donde murieron campesinos y recolectores de coca para notificar que la droga era únicamente para las autodefensas. Destacados exponentes de la política local se entregaron a los paramilitares. Oficiales condecorados, empresarios de alto y medio rango tenían un nuevo jefe, un nuevo patrón, que eran los paramilitares. ¡Acabó la guerra! Nosotros conocimos casi que el corazón de las fuerzas militares. Cómo operaban, cómo se movían, hasta cómo hacían las labores de inteligencia para después ejecutarlas. Iban por los pueblos en su cruzada mortal, y en sus filas ya había guerrilleros que por un aumento salarial o simplemente por salvarse, señalaban a sus antiguos compañeros o a colaboradores. Cuando se ordena la entrada de las autodefensas del bloque Catatumbo a Norte de Santander, ya teníamos unos guías. Eran miembros de la FARC, del ELN, del EPL, que se habían desertado y ya hacían parte de las autodefensas y con ellos se planeó la incursión. Ellos les decían, este guerrillero, este auxiliador. Y ellos nos señalaban las personas, lamentablemente, las personas que nosotros debíamos de darle muerte.
Este ritual se cumplía a cualquier hora del día y las fosas comunes que cavaban no daban abasto para enterrar a tantos cuerpos. Para recorrer la zona de Juanfrío y Villa del Rosario 15 años después del horror, solo fue posible con las autoridades. La policía se encargó de acordonar el lugar para evitar un sorpresivo ataque de cualquiera de los dos bandos. Una patrulla delante y otra atrás con hombres armados, con fusiles de largo alcance, más 4 motos cubriendo la carretera para hacer el recorrido, que duró unas 5 horas por Villa del Rosario y sus alrededores. Entre parada y parada los habitantes, que se negaron a hablar en cámara, nos advertían que los exparamilitares y la guerrilla andaban por ahí, que tuviéramos cuidado. En ocasiones, tocó grabar desde el carro. Nos decían que el solo gesto de bajarnos era arriesgado. Motoristas rondaban con insistencia. Las víctimas se suman por millares. Y el propio Jorge Iván Laverde ha pedido perdón una y otra vez en audiencias, en encuentros cara a cara con hombres y mujeres, que por orden de estos paramilitares, que se creían dueños hasta del aire que se respiraba, ni siquiera pudieron enterrar a sus muertos, porque los metían en fosas o en los malditos hornos crematorios. ¿Ellos qué le dicen cuando se veían la primera vez o la segunda o la tercera? ¿Qué le decían? Siempre preguntan por qué. Las víctimas siempre quieren que le contemos por qué le quitamos la vida a sus seres queridos. El reclamo de ellos es por qué, quién lo ordenó, quién dio la información. Eso es lo que más las víctimas reclaman en este momento. Él, más que nadie, sabe que la voluntad, el valor y la dignidad de toda una población quedó hecha cenizas. ¿Cómo se construían esos hornos, señor Laverde? En Villa del Rosario, Norte Santander, existían ya unos hornos donde construían ladrillos, unas ladrilleras. Eso estaba abandonado y eso se adecuó para llevar a cabo estos hechos tan tristes. Los hornos o ladrilleras o trapiches permanecen estáticos, cubiertos de maleza como un símbolo de la infamia. Un cementerio de ladrillos, silencioso, donde hoy solo quedan esparcidas las cenizas de por lo menos 200 cuerpos, 200 seres humanos. El 27 de este mes, en solo 20 días, saldría en libertad Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, jefe del Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lleva 8 años preso. Le confesó a la justicia colombiana más de 2000 hechos violentos y será en pocos días un hombre libre.